Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Con la que me gusta, ¿no? Me gusta mucho esto de cuentas, evidentemente, pero las matemáticas son mucho más que cuentas. Cuando escribo esto para titular, porque es un bonito juego de palabras, siempre digo cachis, que no, que las matemáticas no son cuentas, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de entenderlo.
He elegido como imagen de entrada Alicia a través del espejo, porque a lo mejor alguien puede pensar que las matemáticas y la literatura, estos dos mundos que parecen el uno el opuesto del otro, ¿no?, son como esta Alicia que depende de cómo se mire, está pues eso, de espaldas o de cara, atravesando ese espejo, ¿no?, para experimentar. Yo, desde luego, no creo que sean mundos distintos, creo que son mundos que se complementan y, de hecho, cada vez tengo más claro que para disfrutar bien de la vida y de todo hay que atreverse a cruzar fronteras, porque en la frontera, en los límites, es donde funcionan las cosas divertidas. Ahí está donde lo que es realmente divertido, ¿no? Bueno, así que como Alicia ha sido mi imagen elegida y porque Alicia en el País de las Maravillas es un libro que contiene cosas de ciencia y porque está escrito por Charles Dodgson, que es un lógico, abogado y matemático, pues he querido elegir a Alicia, pero no a través de Lewis Carroll, sino a través de Sofía Rey, una buena amiga, que tiene un libro muy bonito, que he traído además, porque creo que hay que verlo, que se llama Alicia Volátil. Y este Alicia Volátil es un libro objeto en el que, esta es la introducción, la voy a leer si me dejáis. Alicia, esta es la introducción de este texto, ya adulta, y el reverendo Dodgson, Lewis Carroll, casi anciano, intercambian una serie de cartas en las que lo que no está escrito es más importante que lo visible. La última de estas cartas, que no llega a ser enviada, sino que es deslizada por el reverendo por detrás del azogue de un espejo, provoca que la Alicia del pasado y la del presente se fundan en una sola y reconstruyan el viaje a un país de las maravillas que no solo son las de la mente, sino también las del laberinto del cuerpo. Cada vez que Alicia tiene que escoger entre comer de un lado u otro de la seta o beberse un líquido con un letrero sospechoso, lo que está en juego no es su tamaño físico, sino su edad. El regreso al País de las Maravillas es un paseo en que la Alicia anciana dialoga con la que solo es una niña y la mujer con la adolescente. Todas ellas se asombran de cosas diferentes. Su mente ha ido cambiando a la medida que su cuerpo, de los encuentros que se han producido en su vida. El camino que Alicia está recorriendo es el de sus propias venas, entrando y saliendo de su corazón. Bueno, con esta introducción, si no te dan ganas de leer el libro, es que te falta un hervor, ¿no? Pero, bueno, en este libro hay unas instrucciones de uso en la contraportada, en el que se explica esto. Abra el libro, recorte y póngase las gafas. Si me ayudas un poquito, te lo agradezco. Póntelas así. Sí. No, es que si no, no veo. Recorte y póngase las gafas que están metidas dentro. Cierre uno de sus ojos. Se lo voy a abrir. Si no quieres, no lo hagas. Pero cierre uno de los ojos, lea un poema. Cierre el ojo contrario, vuelva a leer el mismo poema y abra los dos ojos. Lea el poema en su tercera dimensión. Este es un libro escrito, gracias, en rojo y en azul, y cuando te colocas estas gafas en 3 dimensiones, dependiendo de qué ojo cierres o de qué ojo abras, lees el texto en rojo, el texto en azul, y si abres los dos ojos ves el libro en 3 dimensiones. Lo bonito de esta historia, de este libro de cuentos, este poema maravilloso, es que lo que lees en rojo, lo que lees en azul y lo que lees en 3D tiene sentido. En este libro hay 64 Alicias. Estos son los títulos de algunas de ellas: Perpleja, Einstein, Asimétrica, Dédalo, etc. En el que hay mucha ciencia. Todo lo que escribe Sofía tiene bastante parte científica, y os voy a leer una de ellas para que lo veáis. Se titula Las mitades de Alicia y dice: abierta de un zarpazo, me miro de perfil y mi otro reflejo no es más que mi misma mitad. Si os paréis un momento, que lo voy a pasar enseguida, en leer lo que está en rojo o en azul, también tiene sentido. Es una belleza de libro.
Bueno, con esta introducción tan bonita de Alicia, este personaje tan interesante, esta científica. Yo creo que Alicia era una científica porque su curiosidad era la de una persona que quiere saber, ¿no? Era una pequeña científica, pues comenzamos preguntándonos esto que mucha gente hace. ¿Son las matemáticas un lenguaje universal? Mucha gente bueno, lo piensa, ¿no? Eso de que es el único idioma que compartimos, bueno, al menos en el mundo, ¿no? Las personas que hacemos matemáticas igual no nos entendemos muy bien en nuestros idiomas, pero si hacemos matemáticas, eso sí que es universal. Bueno, en El planeta de los simios, porque quiero hablar de libros que contengan este tipo de cosas, aparece, probablemente no en la película, pero sí aparece en el libro. Os recuerdo que la historia es de un astronauta que llega a un planeta, el planeta Soror. Estamos en el año 2500. Bueno, es un planeta en donde los seres humanos no tienen inteligencia, apenas hablan, y los que dominan el mundo son los simios peludos, digamos, ¿no? Él quiere comunicarse con la mona Cira, que es una científica, y se le ocurre que la manera de captar la atención de la mona es a través de las matemáticas, y recurre primero al teorema de Pitágoras. Esto es del libro. Este libro, por cierto, es de Pierre Boulle, es un autor francés. ¿Cómo no se me había ocurrido utilizar este método tan sencillo? Tratando de recordar mis estudios escolares, tracé sobre el carné la figura geométrica que ilustra el teorema de Pitágoras. No escogí este tema por casualidad. Recordé que en mi juventud había leído un libro sobre empresas del futuro en el que se decía que un sabio había empleado este procedimiento para entrar en contacto con inteligencias de otros mundos. Él le dibuja la imagen del teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, las longitudes de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, la suma de los dos catetos al cuadrado, y la mona Cira, al menos, le empieza a prestar atención. Y no es la única referencia matemática que tiene el planeta de los simios, tiene otra. Y es una referencia que tiene que ver con las cónicas, las figuras cónicas. Ahora era ella la que se mostraba ávida de establecer contacto. Di las gracias mentalmente a Pitágoras y me atreví un poco más por la vía geométrica. Sobre una hoja de carné dibujé lo mejor que supe las tres cónicas, como veis en el dibujo, con sus ejes y sus focos, una elipse, una parábola y una hipérbola. Después, sobre la hoja de enfrente, dibujé un cono de revolución. Debo recordar que la intersección de un cuerpo de esta naturaleza con un plano es una de las tres cónicas que siguen el ángulo de intersección. Hice la figura en el caso de la elipse y, volviendo a mi primer dibujo, indiqué con el dedo a la amarillada mona la curva correspondiente. Bueno, en esta novela de astronautas, él consigue contactar con esa mona que creía que él era un ser inferior a través de dos teoremas matemáticos de geometría. La verdad es que las matemáticas convencen. Muchas veces a alguien que odia las matemáticas o las tiene un poco miedo, le das un razonamiento matemático y como no te entiende mucho, a lo mejor dice, jolín, voy a decir que sí, porque si no digo que sí, a lo mejor me pregunta algo, ¿no? Si dices las cosas con contundencia y con matemáticas, igual es más fácil de convencer. Y os voy a mostrar una escena que a mí me parece absolutamente maravillosa. Es de un texto de Marcel Pagnol, también un autor francés. Como veis, soy muy afrancesada, voy a seguir siéndolo. Bueno, pues en esta obra, estos dos personajes que aparecen allí son César, el mayor, es el padre de Mario. César regenta un bar en Marsella, una tasca, un bar cutre. El hijo estudia fuera y en vacaciones, y cuando vuelve los fines de semana, pues tiene que ayudar a su padre en el bar. Y bueno, varios de los clientes han protestado porque el hijo no sabe preparar el cóctel estrella de la casa. El padre, con matemáticas, decide convencer a su hijo o explicar a su hijo, a ver si lo entiende, cómo se prepara ese cóctel estrella. Y empieza de esta manera. Dice César, pones primero un tercio de curazao, pero ten cuidado, un tercio pequeñito. Bueno, ahora un tercio de limón, un poco más grande. Bueno, ahora un buen tercio de amerpicón. Mira el color, fíjate qué bonito es. Y al final, un gran tercio de agua, ya está.
El hijo le dice, ¿y eso hace 4 tercios? El padre le responde, exacto, espero que por fin lo hayas comprendido. El hijo responde, es que en un vaso no hay más que 3 tercios. El padre le dice, pero imbécil, eso depende del tamaño de los tercios. Como todo el mundo sabe, ¿no? Depende de cómo los pongas, pues te caben unos cuantos más. El hijo, bueno, que no sabía preparar el cóctel, lo recuerdo, no depende, le dice, incluso en una regadera solo se pueden poner 3 tercios. El padre dice, entonces explícame cómo he puesto 4 en este vaso. La verdad. El hijo le dice, eso es aritmética, y el padre le responde ya desesperado, típico, cuando ya no se sabe qué decir, el viejo truco de desviar la conversación. La verdad es que con contundencia el padre esperaba que el hijo lo entendiera, pero ni siquiera usando matemáticas el hijo consigue entender, porque se dedica a salirse por las ramas, ¿no? Bueno, César no era muy bueno en matemáticas, aunque fuera muy bueno preparando sus cócteles. A lo mejor, si hubiera ido a esta escuela de matemáticas de los viajes de Gulliver, que explica Gulliver de uno de sus viajes, pues las cosas le hubieran ido mejor. Y dice de esta manera Gulliver, fui a una escuela de matemática donde el profesor instruía a sus discípulos siguiendo un método difícilmente imaginable entre nosotros en Europa. La proposición y la demostración parecían claramente escritas en una oblea fina con tinta hecha de un colorante cefálico. Eso tenía que tragárselo el estudiante con el estómago en ayunas y no comer nada sino pan y agua durante los 3 días que seguían. Al digerir la oblea, el colorante se le subía al cerebro, llevándose la proposición al mismo tiempo. Pero hasta entonces el resultado defraudado, ya que por algún error de dosis o de composición, ya por la picardía de los mozalbetes, a quienes da tanto asco esa píldora que por lo general se escabullen subrepticiamente y la expulsan por arriba antes de que pueda hacer efecto. Y tampoco se les ha persuadido todavía para que guarden una abstinencia tan larga como exige la receta. Bueno, esto sería la solución para que algunos y algunas a las que les cuesta un poquito aprobar algunos exámenes, pues a lo mejor los acabaran estudiando, ¿no? Pero se perderían el enorme placer que produce entender, ¿verdad?, un teorema matemático y ser capaz de interiorizarlo. Bueno, vamos a dar un ejemplo, hay miles de ejemplos de libros donde se aplica un teorema matemático para hacer, bueno, un cierto cálculo. He elegido a Julio Verne. Verne tiene un montón de referencias matemáticas y científicas en general en sus textos y en este caso hay mucho texto, pero no lo voy a leer entero. Lo que se trata, aquí hay un dibujito para intentar entenderlo, están en la Isla del Tesoro y se trata de, o la Isla Misteriosa, se trata de medir esa enorme columna de piedra, no se puede medir de manera directa, no pueden subirse a medirla y lo que hace el ingeniero es idear un sistema, utilizar un teorema matemático, ahora os vais a ver cuál, para intentar hacer esa medida sin necesidad de hacer operaciones complicadas. Estaban intentando, como os digo, hacer la medición de esa altitud y le pregunta Harbert al ingeniero, ¿no va a necesitar un instrumento análogo al de ayer?, le pregunta. Y le dice, no, hijo mío, respondió este, vamos a proceder de otro modo y casi con la misma precisión. Lo que hacen, no lo voy a leer entero, no os preocupéis, Cyrus Smith, que es el ingeniero, toma una vara recta de 3,60 metros, lo mide con su propia altura, es decir, mide como 1,80, coge el doble, lo clava en la arena, 60 centímetros, con lo cual tiene una vara de 3 metros de altura y, bueno, señala un punto con la estaca y voy a leer el resto, con el dibujo para que nos ayude a entenderlo. Harbert le dice, ¿conoces los principios elementales de la geometría? Un poco extraño Cyrus, respondió Harbert, que no quería comprometerse demasiado. ¿Recuerdas las propiedades de los triángulos semejantes?, le pregunta. Sí, respondió Harbert, sus lados homólogos son proporcionales. Están utilizando, me paro un momento, el teorema de Tales, que dice que, como tenéis abajo, si tenéis 2 triángulos semejantes, ¿vale?, digamos de la misma proporción, iguales pero de distintos tamaños, si se hace la división, el cociente de A entre B, este cociente es el mismo que el cociente de D entre C. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a utilizar.
Bueno, le dice, bien, hijo mío, acabo de construir 2 triángulos semejantes, ambos rectángulos. El primero, el más pequeño, tiene por lados la vara perpendicular y la línea entre la estaca y la base de la vara, ¿vale? La vara, esa que medía 3 metros. Y por hipotenusa mi radio visual. El segundo tiene por lado la muralla perpendicular, en este caso correspondería a este lado D, esa es la muralla, y cuya distancia queremos medir, y la distancia de su base a la vara, y por hipotenusa también mi radio visual, que prolonga la del primer triángulo. Y finalmente dice, señor Cyrus, ya comprendo, al igual que la distancia de la estaca a la base de la muralla, la altura de la vara es proporcional a la altura de la muralla. Así es Harbert, le dice, de modo que cuando hayamos medido las 2 primeras distancias, conociendo la altura de la vara, no tendremos más que hacer un cálculo de proporción para saber la altura de la muralla sin tener que medirla directamente. Como veis aquí en el dibujo, esta es la representación de lo que están haciendo. Conocen la altura, esto lo pueden medir, esta lo pueden medir y deducen, por lo tanto, con un simple cálculo de proporción, la longitud de la muralla. Lo que a mí me gusta es que se toma el tiempo para hacer la descripción de cómo se hace este cálculo. Esas partes que mucha gente se salta, como mucha gente se salta en los libros, las descripciones de paisajes. Pero es una pena, porque está dando una pequeña lección de matemáticas. Y muy bien escrita. Muy bien. Vamos a dar también una pequeña lección de criptografía a través de una novela de piratas. En este caso traigo a Edgar Allan Poe. Quizá no sea muy conocida esta novela de piratas, El escarabajo de oro. Poe era, bueno, en mi opinión, un genio. A mí me gusta mucho Poe, pero no solo escribió novelas de misterio, de terror, sino que escribió una gran cantidad de novelas, en particular esta de piratas, en la que hay una pequeña criptografía. ¿Por qué lo traigo? Porque la criptografía es una parte que se estudia en matemáticas. De hecho, en muchas universidades es una asignatura optativa, la criptografía. Utiliza teoría de números, que son matemáticas muy teóricas para intentar descifrar códigos o cosas de este tipo. O, por ejemplo, la criptografía sirve para cuando hacemos una transacción bancaria con una tarjeta Visa, no nos roben de manera fácil, por lo menos, la clave de esa tarjeta. Eso se hace a través de criptografía y a través de un cierto sistema de lanzar números primos elevadamente grandes. Lo dejo ahí. Bueno, en esta historia, El escarabajo de oro, no os preocupéis que no lo voy a leer entero, lo dejo ahí puesto, pero no lo leo. La historia es de un tal Legrand que vive en una comarca apartada y encuentra un día lluvioso un pergamino en la calle, en el campo, que se ha mojado. Cuando regresa a su casa, coloca ese pergamino junto a la chimenea y al secarse aparece este criptograma, es decir, este mensaje cifrado. Está explicando a su amigo, explica a uno de sus amigos, cómo ha sido capaz de descifrar este mensaje. Esto es muy sencillo de descifrar, es en realidad un criptograma por sustitución, donde cada símbolo corresponde a una letra. La criptografía es una historia muy complicada y os recuerdo que durante las guerras la manera de mandar mensajes y que el enemigo no fuera capaz de leerlos era a través de mensajes cifrados complejísimos, realizados con máquinas que hacían que no fueran meramente de sustitución y, en fin, parte de la guerra se ganó precisamente descubriendo estos mensajes cifrados, ¿verdad? Este explica a su amigo que este criptograma era un poco complicado porque, como veis, las palabras no están separadas y, él era un estilo Sherlock Holmes, este Legrand, y hace diversas investigaciones. Al principio pensaba que era un criptograma en español, descubre más adelante que debía estar escrito en inglés por la firma del criptograma, que estaba firmada por un tal Capitán Kidd, y explica a su amigo, y dedica mucho tiempo Poe a escribir esto en El escarabajo de oro, cuál es el sistema que ha seguido para descubrir este criptograma. Lo que hace es decirle, en el idioma inglés, que es el que está escrito el criptograma, la letra que más abunda es la letra E. En
en castellano es la letra A, ¿de acuerdo? Por eso es importante saber el idioma. Entonces, él cuenta, él sabe la frecuencia de aparición de las letras en inglés y, bueno, pues cuenta la aparición de cada signo y, bueno, pues el signo 8 aparece 33 veces y el resto de los signos, pues lo que corresponde. Deduce inmediatamente que el signo que aparece el mayor número de veces tiene que ser la letra E, porque es la más abundante en el idioma inglés, ¿vale? Parte de esa base y va explicándole, esta imagen la he puesto no para que la leamos ni mucho menos, sino para que os fijéis cuál ha sido la manera de ir deduciendo pues cómo tienen que ser las palabras. Utiliza bueno, pues deducciones de lo que tiene que ser por la frecuencia de las letras y también, bueno, pues porque en una frase, por ejemplo, en esta parte que aparece aquí, pues hombre, si está escrito esto es lógico que la palabra que aparezca allí sea through, ¿no? Me refiero que extrapola lo que tiene que ser de diferentes maneras. Bueno, una vez que hace esto, descubre a su amigo ese criptograma que ha conseguido solucionar. Y os lo voy a leer en español. El criptograma decía: un buen vaso en la hostería del obispo, en la silla del diablo, 41 grados y 13 minutos nordeste, cuarto de norte, rama principal, séptimo vástago, lado este, soltar desde el ojo izquierdo de la cabeza del muerto una línea de abeja desde el árbol a través de la bala 50 pies hacia afuera. Claro, cuando le dice a su amigo esto, le dice el otro, vale, vale, no hay quien lo entienda, ¿verdad? Pues como que el criptograma era más bonito, yo qué sé. Pero bueno, va ahí el Legrand y entonces le explica con paciencia a su amigo, que según él era un poco torpe, qué está diciendo este criptograma. Y se lo explica. El vaso, el buen vaso, es un catalejo. La hostería del obispo es una comarca que tenía ese nombre. La silla del diablo es una piedra en forma de silla, donde la persona con su buen vaso tenía que sentarse y orientar su catalejo en la dirección de 41 grados, 13 minutos, nordeste, 4 de norte. Aparecía cuando hacías eso un gran árbol y en el séptimo vástago de la rama principal había que soltar desde el ojo izquierdo de la cabeza del muerto, había en esa rama una calavera y desde ese ojo izquierdo había que soltar un peso, un gran peso para que cayera en forma de línea de abeja recto a través de la bala y luego caminar 50 pies hacia afuera. Bueno, lo hacen, el que está arriba es el criado de Legrand, hacen toda esa operación, dejan caer el escarabajo de oro. El escarabajo de oro es una piedra de color dorado que encuentran, es lo que utilizan para encontrar el punto desde el que hay que ir 50 pies hacia afuera, lo cavan y no encuentran nada. Claro, el amigo regocijado porque su sabiondo amigo había fallado, pero la culpa, como siempre, es del criado. El pobre criado había confundido la órbita derecha con la órbita izquierda del ojo. Repiten la operación, vuelven a hacerlo, bueno, no la repiten, hacen un cálculo, van al lado contrario y cavan y allí encuentran el tesoro del Capitán Kidd. Bueno, con esto podíamos terminar porque ya la historia es bonita, es divertida y además, bueno, lo explica de manera larga, pero quería... aquí está la explicación de eso que os acabo de decir, sigo, pero me gusta cuando lo encuentro contar que esto es un camino de ida y vuelta, porque muchas veces cuando hablamos de matemáticas y literatura, lo que hacemos muchas veces es hablar de textos literarios en donde aparecen referencias matemáticas, ya sea de la manera en que lo he contado o con la estructura o de la manera que sea. Pero parece que las matemáticas no beben nada de la literatura. Y en este caso, y además me parece una historia bien divertida, hay un matemático, Eric Talvila, que en un artículo que escribió en una revista de educación matemática decía que se había equivocado Poe al hacer las cuentas, porque haciendo bien las cuentas de lo que dice Poe en el libro, esos dos agujeros que cavan se superponen parcialmente.
oh, qué pena, ¿no? Parece que le quita un poco de emoción al libro. No pasa nada, el libro sigue siendo igual de bonito, pero darse cuenta de que en realidad había hecho un cálculo un poco malo y se superponen, tampoco pasa nada. Y la cuenta la hace, no os voy a dar la turrada, esto que aparece aquí en verde es el árbol, estos son los puntos en los que cae el escarabajo de oro si lo tira desde uno de los ojos y esto es el del otro, hace un cálculo, os lo pongo aquí solo así para que lo veáis, y se da cuenta que con las dimensiones que pueda los dos agujeros se superponen. Bueno, no pasa nada, pero es un ejercicio matemático sencillo y divertido, elemental, que se puede hacer en un aula con chavales y chavalas, que bueno, está inspirado en un libro, y si antes se han leído El escarabajo de oro, pues mucho mejor. Me paso un poco la poesía, voy a terminar el tiempito que me falta, que es como media hora, hablando de poesía. Y he querido poner esta bonita imagen, esto es de una campaña del Día del Libro, también un poco como ese mestizaje, ¿no?, entre las matemáticas y la literatura. En realidad esto es un símbolo de que el libro te atrapa, ¿no? Si un libro te atrapa y no te deja irte hasta que lo terminas, ¿verdad? Pero he querido utilizar a una matemática, a Sofía Kovalevskaya, y a un literato, a Gustave Flaubert, para mostrar que el mundo es mestizo, ni las matemáticas son tan sesudas y tan frías como se cree, ni alguien escribe un libro solo porque le viene la inspiración, ¿no? Sofía Kovalevskaya decía que no es posible ser matemático sin llevar un poeta en el alma. Y es cierto, aunque mucha gente no lo crea, que para hacer buenas matemáticas, para descubrir matemáticas, hay que tener mucha imaginación, muchísima. Y Flaubert decía que la poesía es una ciencia exacta, como la geometría. Y yo también creo que tiene mucha razón, porque me consta que la gente que escribe bien, planifica de manera matemática sus libros antes de empezar a escribir. Es decir, la imaginación y el oficio y lo que sea existe, pero también la planificación, incluso haciendo poesía. Y quiero empezar... bueno, perdón, esto se me olvida. Esto es pura poesía, de hecho, poesía matemática, ¿no? Si alguien te dice que te pensaré hasta que pi se quede sin decimales, esto es que te quiere mucho, ¿no? Te quiere mucho de muchas maneras, me refiero no solamente de manera romántica, ¿no? Si alguien no sabe lo que es el número pi, es el cociente, el ratio entre la circunferencia, la longitud de una circunferencia y su diámetro, ¿no? Y es una constante matemática, da lo mismo el tamaño de la circunferencia. Este cociente siempre sale, este número pi, que es un número irracional, es decir, tiene infinitos racionales, infinitos decimales. Y, jolín, si te dicen esto es que te quieren mucho, aunque a mí igual me gusta más la versión de Benedetti, ¿no?, por poner una de cal y una de arena, una matemática y una poesía, porque te miro y muero. Esto también está muy bien, ¿eh? Es casi de lo mismo que te pensaré hasta que pi se quede sin decimales. Muy bien, pues como yo soy topóloga y aunque tú has dicho que no iba a dar una lección de topología, es difícil, me cuesta mucho cuando doy una charla no hablar de topología y decir que soy de Bilbao. Suelo ir acompañado porque, bueno, pues me gusta decirlo. Y en este caso vamos a hacer una poesía matemática usando algo que es muy topológico. La topología es la parte de las matemáticas que mira las cualidades de los objetos, ¿no? Mucha gente piensa que las matemáticas son puras cuentas y en topología no hacemos cuentas, describimos objetos, ¿no? Miramos de una manera muy burda agujeros prácticamente, ¿no? De una cierta manera se distinguen agujeros. Y hay un objeto matemático, igual ahora me tienes que ayudar un poquito otra vez, por favor, con el micro, si me tienes el micro, por favor. Hay un objeto matemático, perdón, especialmente hermoso, que lo utilizamos mucho, sobre todo, perdona, voy a intentar no moverme mucho, para dar charlas de este estilo, que es la banda de Möbius. Y no sé dónde he dejado. La banda de Möbius, o si queréis, si tenemos una tira de papel y la pegamos, bueno, así he marcado un 0 y un 1, allí como en la transparencia. Este objeto que tenemos aquí es lo que en matemáticas se llama un cilindro, ¿verdad?
Y voy a decir una cosa del cilindro que me interesa ahora. Los cilindros tienen dos caras, ¿verdad? La cara interior y la cara exterior. Sí, ¿verdad? Lo ve todo el mundo. Y además, si colocamos unas flechas así para arriba, ¿no? Entonces no es muy matemático lo de para arriba, pero bueno, sirve. Si colocamos unas flechas para arriba en una tira de papel y lo pegamos en forma del cilindro, bueno, estas flechas, podéis pensar qué cosas más raras dice esta mujer, pero bueno, siguen estando todas para arriba, ¿vale? Bueno, vale. Pero podemos hacer otra cosa, que es... Ay. En vez de al pegar esta tira de papel, en vez de pegarla tal y como viene enfrentada, podemos hacer un semigiro, un giro de 180 grados, ¿vale? Y pegarlo. No os voy a dar la chapa sobre bueno, que son objetos topológicos diferentes y tal, pero bueno, habría mucho que decir, pero ahora no me da tiempo. Y podemos pegar estas dos figuras, ¿vale? Las dos partes más pequeñas de esta banda, y este objeto que tenéis aquí es lo que en matemáticas llamamos una banda de Möbius, como veis allí en la transparencia. Entonces, la banda de Möbius tiene una propiedad distinta de la que tiene el cilindro, tiene una única cara. Me voy a poner a hacerlo aquí porque entonces necesitaría otro voluntario para que me ayudara a hacer otra cosa, pero lo he puesto en la transparencia. ¿Cuál es la manera de ver que la banda de Möbius solo tiene una cara? Pues marcáis un punto, cogéis un bolígrafo y sin levantarlo tenéis que trazar una circunferencia sobre esta banda hasta llegar al punto del que habéis partido, ¿vale? Bueno, pues sucede, os prometo que pasa eso, lo podéis ver en internet si decís, esta nos está engañando, no, sucede lo que veis allí. Cuando habéis llegado al punto original, siguiendo de esa manera, resulta que todo está pintado. Si no habéis levantado el bolígrafo y todo está pintado, es que este objeto, la llamada banda de Möbius, solo tiene una cara. Un cilindro tiene dos, la banda tiene una. Y la banda de Möbius tiene otra propiedad, que ya la veis aquí, sigo teniendo una tira con las flechas para arriba, lo pego en forma de banda de Möbius, ¿vale? Y es que es obvio que hay unas flechas que están para arriba y otras están para abajo, ¿vale? Claro, puedes decir, ¿cómo no va a pasar? Si es que has torcido, has hecho un semigiro, esta propiedad que estás diciendo es obvia. Bueno, es obvia. Esto en matemáticas tiene un nombre, se le llama ser no orientable, ¿vale? Y de hecho, esta propiedad de no orientabilidad, lo digo porque esto no solo es un juego, también me gusta decirlo, es una propiedad, la no orientabilidad, muy importante. Cualquier objeto no orientable existe en el universo, ¿vale? En dimensión 3, esto es un objeto no orientable. Hay objetos no orientables, pero que viven en dimensiones superiores, pero no solamente es una manera de hacer un divertimento, sino que hay objetos no orientables en el universo. Pues cualquier objeto no orientable tiene contenido dentro una banda de Möbius. Y esta es la propiedad de no orientabilidad, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una propuesta de un autor eulipiano, del grupo Oulipo. Vaya, perdón. No, ya está. Es una propuesta de Luc Etienne, es de crear un poema especial sobre una banda de Möbius. Entonces, su propuesta es la siguiente. Lo voy a ir haciendo aquí mientras lo hago. Él propone escribir sobre la primera cara de una tira de papel la primera parte de un poema. Es un poema de una persona muy trabajadora. Y dice, trabajar sin cesar para mí es obligación. Esto lo he traducido yo, ¿eh? El original en francés está mejor, mucho mejor. Pero bueno, no puedo flaquear, pues amo mi profesión. Y él dice, y ahora girad, hay que hacerlo así, si no vais a tener que leer del revés, que no es muy conveniente. Girad la tira por la parte más larga y en la segunda parte de la tira de papel escribid la segunda parte del poema. Y es realmente un tostón perder el tiempo. Y grande es mi sufrimiento cuando estoy de vacación. La segunda parte de un poema de una persona muy trabajadora. Y ahora propone Luc Etienne. Tiene varios poemas sobre bandas de Möbius, ¿eh? Dice, girad 180 grados y pegad esta tira en forma de banda de Möbius. ¡Jo! Primera propiedad importante. Hemos pasado de un poema de dos caras a un poema en una única cara. No me fastidiéis, esto es emocionante de verdad, ¿no? Buah, esto es una pasada ya. Solo por esto ya es una pasada. Pero
la banda de Möbius tenía una propiedad que era esa de no orientabilidad, eso de que esas flechas colocadas encima cambian de sentido cuando viven sobre una banda de Möbius. Y aquí ha pasado exactamente lo mismo. Vaya hombre. Lo que sucede cuando empecéis a leer el poema, y que es leerlo. Es que es ir recorriendo el poema, ¿vale? Ir leyendo lo que viene, lo que se presenta, y lo que pasa es esto. Trabajar sin cesar es realmente un tostón. Para mí es obligación perder el tiempo, no puedo flaquear y grande es mi sufrimiento, pues amo mi profesión cuando estoy de vacación. ¿Qué ha pasado aquí? Pues es la magia de la topología, es la banda de Möbius. Jo, tenéis una banda de Möbius estupenda en vuestra vida. El símbolo del reciclaje es una banda de Möbius. Mirarlo de otra manera, reutilizar una banda de Möbius, ¿vale? Y esto es brutal. Bueno, gracias. Bueno. Como estoy en Gijón, y he querido traer a un autor de Gijón también, que es, igual tengo que levantarte otra vez, supongo que conocéis a Alejandro Céspedes, y bueno, tiene unos libros maravillosos, muchos libros objeto, pero este, claro, es que soy topóloga, ¿cómo no resistirme, no? Se titula Topología de una página en blanco, es una maravilla, se puede descargar online, pero hay que tenerlo en físico, porque en este libro, bueno, él dice que es lo que siente un autor ante una página en blanco, ¿no? De eso habla este texto. Y la verdad es que tiene muchas referencias científicas y hay una parte muy bonita en este libro. ¿Me sostienes un momento el micro, por favor? Perdona, ¿eh? Esto mejor. Hay una página muy especial en donde, bueno, como veis, tengo un montón de anotaciones de referencias científicas que tiene aquí, pero en particular hay una parte hermosa de simetría, pura simetría, en la que el texto está escrito al revés y necesitas un espejo para que se pueda leer reflejado sobre el espejo el texto que Alejandro ha escrito. Es una auténtica maravilla y tiene un montón de referencias matemáticas, simetrías, topología, geometría, en fin, un autor nacido aquí, Alejandro Céspedes. Oye, a ver si no te doy más la lata, perdona. Bueno, y sigo con poesía. Y me voy, a veces empiezo con esto porque los trovadores, bueno, pues son como muy antiguos, ¿verdad? Y este trovador que os quiero traer es Arnaud Daniel, es un trovador provenzal y os pongo este texto, está en lengua de Oc, no lo voy a leer, no os preocupéis, pero quiero mostrarlo y lo he puesto de distintos colores. Es una sextina. De hecho, se piensa que es la primera sextina de la historia de la literatura y en esta sextina, si os fijáis, hay 6 estrofas de 6 versos cada una de ellas, una contera final y solamente hay 6 palabras que riman, que son intra, ongla, arma, verja, oncle y cambra. La característica de las sextinas es que al pasar de estrofa a estrofa solo se utilizan esas palabras que riman, pero no están colocadas de manera aleatoria. No os voy a dar tiempo a mirarlo, pero os prometo que cada palabra pasa por todas las posiciones posibles. ¿De acuerdo? Si hubiera una séptima estrofa, os lo adelanto, la rima de la séptima estrofa sería como la de la primera. Lo que está haciendo Arnaud Daniel en este poema es lo que se llama una permutación que es un concepto matemático. Permutaciones hay muchas. Podía haber elegido pasar lo que está en la primera a la segunda en la tercera, es decir, ir haciendo como una permutación en rotación, ¿no? Eso hubiera sido una permutación con las mismas propiedades que tiene esta sextina de aquí. La rima está hecha de esa manera, he sustituido cada palabra por un número y tiene una característica especial, es lo que se llama una permutación de orden 6. Es decir, os lo he adelantado antes, ningún número, ninguna palabra recorre el mismo lugar y además, si se vuelve a aplicar la misma permutación, volveríamos al origen, a la rima original. Perdonad, al pasar de un sitio a otro siempre se repite la misma permutación, ¿eh? Es decir, fijaos,
La palabra que está en primer lugar pasa a la segunda, la palabra que está en primer lugar pasa al segundo, la palabra que está en primer lugar pasa al segundo, es decir, siempre se aplica la misma permutación. ¿De acuerdo? Bueno, no creo que le saliera de chamba a Lardon Daniel hacer esto. Este señor lo hizo porque quería hacerlo. Y además esta sextina es complicada. No es fácil, estoy segura, hacer un poema con esta restricción. Esto, como dirían las personas del grupo literario francés Oulipo, es lo que se llama un plagiario por anticipación. Él estaba creando una restricción matemática para crear un poema. Bueno, pues esta permutación, perdón, estas sextinas se llaman, esta permutación que aplican se llaman permutaciones en espiral. Como os he dicho, hay muchas más permutaciones de orden 6, mucho más sencillas que esta de aquí, pero tiene esta característica que al hacer la primera permutación, al pasar de la primera estrofa a la segunda, lo que hace es, se llama en espiral porque colocamos los números del 1 al 6 en una línea recta y pasamos 6, 1, 5, 2, 4, 3, que es la rima de la segunda estrofa. Insisto que Arnaud Daniel lo hizo porque quería hacerlo. Bueno, alguien puede pensar que los sextinarios, bueno, los escribió, esta sextina, perdón, la escribió este hombre y que ya está. Hay sextinarios, hay personas que escriben sextinas. Es complejo y hay que ser muy bueno para escribir una sextina. Bueno, de nuevo, porque me gusta contar los caminos de ida y vuelta, en este caso, un autor, un escritor, Raymond Queneau, que tenía mucho gusto por las matemáticas, de hecho fue uno de los fundadores de este grupo Oulipo del que os he hablado, de hecho escribió algún artículo de combinatoria, pues se preguntó, tenía mentalidad matemática, porque esto es muy matemático, se preguntó si se podía generalizar la estructura de la sextina, es decir, escribir un poema de n estrofas, donde n es un número natural, donde cada estrofa tuviera n versos y que esos n versos permutaran de una estrofa a otra por permutación espiral. ¿De acuerdo? Esa manera de cambiar las letras, como acabo de decir. Bueno, pues lo primero que hizo fue, es decir, el cambio de la primera estrofa a la segunda sería, coloco 1 hasta n, n1, n-1, 2, n-2, 3, etc. Esa es la permutación que quiere aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, primero sacó la fórmula, que no es terrible, eso es muy fácil escribir la fórmula de cómo es esa permutación y bueno, pues, es muy fácil ver que no es generalizable, porque, bueno, con que toméis n igual a 4 se ve que no existen cuatrinas, digamos, ¿no? La generalización de la sextina. ¿Por qué? Porque el número 3 queda fijo, es decir, solo en la primera permutación, fijaos, sería 4, 1, 3, 2 y el 3 está en el tercer lugar que ya aparecía antes. Eso no puede ser una cuatrina, ¿vale? Eso no es generalización, me voy a acabar cayendo, a ver si no destrozo todo. Bueno, pues en honor a Queneau, eso se llaman los números para los que son posibles hacer generalizaciones de sextinas, se llaman eninas, y ese número se llama un número de Queneau. Siguiente pregunta. Bueno, no es generalizable a cualquier número, pero ¿para qué números? ¿Quiénes son los números de Queneau? ¿Qué números son los que pueden utilizarse para hacer eninas con esta permutación espiral? Bueno, pues está solucionado ya, ¿eh? Pues no os preocupéis, ahí hay una cosa un poco rara, pero no pasa nada. Pues hay un señor que es Dumas, que en una revista de Matemáticas y Ciencias Sociales, esto es un teorema de combinatoria, dio la solución. Lo voy a leer, aunque voy a decirlo rápidamente. Bueno, pues demostró el siguiente teorema. Si n es un número de Queneau, es decir, un número para el cual se puede generalizar una sextina con permutación espiral, entonces 2n más 1 es primo, es decir, es un número divisible solo por él y por el 1. ¿Vale? Bueno, y además, eso no significa que si 2n más 1 es primo se pueda generalizar, ¿vale? Sino que si pasa, es primo.
Y si 2n más 1 es primo, existe una enina si se cumple una condición de combinatoria. La dejo allí, ¿vale? Esa que está allá abajo. Pero os voy a dar unos ejemplos de números que pueden generalizarse o no a la estructura de quenina. Lo digo rápidamente. Por ejemplo, n igual a 4 no es un número de Queneau, lo acabo de decir por qué, pero es que 2n más 1 es 9, que no es primo, ya está. Con esto se podía haber solucionado. N igual a 8 no es un número de Queneau, ¿por qué? Porque aunque 2n más 1, que es 17, es primo, hay una condición que está contenida en el teorema que dice que, bueno, 2 elevado a 2n, esa tiene que ser divisible por 17, pero el teorema dice que este número de aquí no puede ser divisible por 17 para valores k menor que 16, pero 2 a la 8 menos 1 es divisible por 17, ya está. Lo digo rápidamente porque tampoco pasa nada, ¿vale? Pero se puede calcular. Y, por ejemplo, el número n igual a 9 sí es un número de Queneau, porque cumple las dos condiciones que dice el teorema que acabo de decir. 2n más 1 es primo, y que es 19 es primo, y además se cumple la segunda condición. Es decir, si alguien quiere ponerse a hacer una enina, primero no te pongas como un loco o una loca, porque a lo mejor te da por hacer una 241 enina y jolinas, igual no se puede. Y no creo que hacer una 241 enina, que son 241 estrofas de 241 versos, cada uno de ellas con permutación espiral, sea trivial como para que 200 días más tarde digas, cáspita, si no se podía. Bueno, pues ponte, primero mira si se puede hacer, y una vez que se puede hacer, pues bueno, es muy difícil, hay que tener mucho arte para poder hacerlo. Bueno, y bueno, quiero mostrar un par de cositas más, ¿vale? 10 minutitos. Este poemario que se titula Alfabeto es un poemario de Inger Christensen, que es una poeta danesa. Tardó mucho en traducirse al castellano y esta versión que hay aquí, la he traído por si alguien lo quiere mirar, es la versión danesa y española. Y es importante tenerla, aunque no sepas hablar danés. Es muy importante, ahora os digo por qué. Bueno, en este poemario lo que hace es escribirlo teniendo en cuenta lo que se llaman los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci es una sucesión que tiene que ver con cómo se reproducen los conejos, lo dejo allí, si a alguien le interesa que lo mire, y es una sucesión que se fabrica de manera recurrente, es decir, un término es la suma de los dos anteriores. Empieza por el 0, el 1, el siguiente es 0 más 1, que es 1, el siguiente es 1 más 1, que es 2, el siguiente es 1 más 2, que es 3, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que hace esta poeta es escribir este poemario jugando con la sucesión de Fibonacci y con los números naturales. Por ejemplo, como pone aquí, el primer poema quita los dos primeros números de la sucesión de Fibonacci. Hay poemarios que no los quitan, pero ella los quita, los dos primeros, empieza por el 1. El primer poema basado en la letra A tiene un verso. El segundo poema basado en la letra B tiene 2 versos. El siguiente número de la sucesión de Fibonacci. El tercer poema basado en la letra C consta de 3. El cuarto, en la letra D, tiene 5 versos. Y así sucesivamente. Bueno, pues os leo los 3 primeros, que es fácil. Los albaricoqueros existen, los albaricoqueros existen. Bueno, basado en la letra A es una línea, no me entraba. Segunda, basado en la letra B. Los helechos existen y zarzamoras y bromo existen. Y el hidrógeno. Es conveniente tener la traducción en danés porque todas las zarzamoras, moras, fresas y tal son berries y allí aparece la letra B. Por eso es conveniente, por lo menos para que te reconcilies con la Z y con la B, etcétera, etcétera. Bueno, es un homenaje a esta mujer, era pacifista y este es un bello poemario en el que ella habla sobre la no utilización de la bomba atómica y bueno, es un canto a la naturaleza. Hay una pequeña trampa al final. El último poema basado en la letra N tenía que tener 610 versos y tiene solo la mitad. No sé por qué. Muy bien, y como voy un poquito cortita, acabo con este otro libro magnífico que se titula Conjunto vacío, este conjunto que en matemáticas es el conjunto que no tiene nada, y esto no es un libro de matemáticas, pero tiene muchas matemáticas dentro.
Es un libro de una mujer argentina que se llama Verónica Gerber, y en este libro de conjunto vacío utiliza diagramas de Venn, como veis en la imagen, y diagramas matemáticos para expresar el vacío que produce el desamor romántico y el desamor de tu vida, ¿no? En este libro ella cuenta su propia historia, la historia de sus abandonos. Su madre había abandonado a ella y a su hermano cuando eran pequeños, desaparece de la casa, le buscan, ese es su primer vacío, y el vacío producido por un novio que le deja, ¿no? Es su vida contada, en la que, bueno, pues como veis aquí, a ver si abro una página en donde se ve algo, pues bueno, su historia va acompañada por lo que está contando, expresado con diagramas de Venn. Ella es la Y, yo, la M es la madre, etcétera, etcétera, y todo lo que va contando lo va expresando con diagramas de este tipo. Tiene unas metáforas maravillosas como esta: el reflejo se hace infinito y el infinito es el conjunto eternamente vacío, ¿no? Una hermosa metáfora. Y a ver, bueno, aquí os enseño otra imagen, perdonad, ahí, para que veáis un poco el estilo que tiene el libro. Además hace trucos de lectura en sentido contrario, tiene como jeroglíficos, es bellísimo y cuenta una historia, bueno, trágica, porque a ella le afecta profundamente, que es una historia, insisto, de desamores, bueno, y quiero acabar con esto, que como no me va a funcionar, perdonad, no creo que me funcione. A ver si me la doy. No importa. Quería acabar con esto porque sigue siendo poesía, es un poema binario de Jacques Roubaud, que es especialista en teoría de grafos, es matemático, también es miembro del grupo Ulipo y además bueno, es un escritor prolífico. Si a alguien le interesa lo puede escuchar en YouTube, lo voy a leer yo, es decir, lo voy a chafar. Este es un poema binario en el que no hay nada. Esto no es una criptografía, esto no es un mensaje cifrado. Esto es un poema que él dedica a un amigo suyo y es un soneto, como veis, porque tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Tuve la suerte de conocerle y preguntona que es una, le pregunté en particular por este poema y me lo explicó un poco. Entonces el 0 es la nada, la vida transcurre de arriba a abajo, el 0 es la nada, soy muy pequeño, no conozco cosas, el 1 es el conocimiento, la experiencia, como queréis llamarlo, y la vida va transcurriendo, niñez, juventud, vejez y vejez, más vejez todavía, ¿verdad? Y él lo lee algo como esto. Lo siento, no puedo indicarlo con el láser porque no funcionan estas pantallas, así que voy a hacerlo con el dedo para que no nos perdamos. Total, como lo voy a chafar, luego iré a internet y escucharlo. En el tiempo que me queda, lo acabo. Lo lee algo como así. Lo he escuchado tantas veces que más o menos, bueno. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, esto. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Bueno, escuchadlo, porque es absolutamente maravilloso. Sé que la primera vez que uno lo escucha, hay gente aquí que me lo ha escuchado varias veces esto, le puede parecer hasta cómico. Bueno, yo lo he hecho fatal, pero escuchárselo a él, está en esa página. Es realmente emotivo. La parte última, a veces me ha dado la llorera, porque esta parte es realmente emotiva. Así que nada, muchísimas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. La
subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.